Esta segunda parte versa fundamentalmente sobre la óptica de la criminalidad económica desde el ángulo político criminal y su vinculación o relación con otras actividades delictivas y la complejidad que ello significa para un acometimiento eficaz de este tipo de criminalidad. Hay sectores doctrinarios que en materia penal económica, así como también ha ocurrido en materia de corrupción, han postulado que dichas actividades redundan en beneficio de la sociedad, entendiendo por beneficio de la sociedad desarrollo, enriquecimiento, progreso, en suma, de recursos materiales que se pueden denominar en su conjunto económicos. Obviamente que este punto de vista, este enfoque, lleva a cabo una suerte de hiato o de divorcio entre lo ético institucional y lo económico, de tal manera que la actividad económica resulta así entendida sin ningún referente de carácter moral, sin que esto implique que exista una relación de identidad entre lo jurídico y lo moral, entre el derecho y la ética, que ciertamente son conceptualmente diferenciables, esto sobre todo a fines didácticos o pedagógicos, pero esto no significa en modo alguno que en el mundo de lo real, si cabe la expresión, no se encuentren relacionados, para no decir unidos. Se ha planteado que existen alrededor de la criminalidad económica, vista como un problema político criminal, una serie de factores que debe tomar en consideración las decisiones político-criminales para enfrentar este fenómeno delictivo, el fenómeno de la globalización, que indudablemente trae por consecuencia una actividad delictiva que engloba a distintas naciones y políticas de Estado. El hecho de que estos delitos versen sobre bienes colectivos, que por otra parte, esto trae por efecto secundario un daño que trasciende a sujetos individualmente considerados. Por otra parte, la misma connivencia o laxitud que tiene frente a este tipo de delitos muchas veces los agentes del Estado, que inclusive tienen una cierta condescendencia, para no decir complacencia, no siempre y necesariamente por razones de complicidad. A su vez, estos delitos muchas veces son cometidos en organizaciones de una trama muy compleja y no deja también de señalarse que en muchas ocasiones lo que distingue una actividad legal de otra ilegal son líneas sutiles, sobre todo cuando estamos frente a delitos cuyo diseño normativo o legal muchas veces obedecen a acciones o decisiones políticas transitorias que no van unidas a un rechazo social porque no resulta evidente la dañosidad del comportamiento. A estos problemas anteriormente señalados se suman aquellas actividades delictivas que se han considerado de algún modo corresponden a la lógica de la economía o de la actividad económica. Tráfico de drogas, trata de personas, tráfico de armas, prostitución. Todas estas actividades delictivas y otras guardan una importancia para la criminalidad económica, porque amén de los bienes jurídicos específicos que se pueden señalar respecto a estas y otras actividades de carácter delictivo,
Lo cierto es que tienen también una significación de carácter económico, al punto de que en una visión amplia, como es la que corresponde a una óptica de carácter sociológico o criminológico, pueden ser entendidas estas manifestaciones delictivas como propias de lo que se llama, en un sentido también muy amplio, vasto o extenso, criminalidad económica. Como se desprende claramente de todo lo anterior, enfrentar la criminalidad económica en cuanto a un problema político criminal que exige y supone un conjunto de decisiones no sólo de carácter legislativo y punitivo, implica la existencia de un plan que haya sido igualmente elaborado y estructurado de un modo racional e inteligente, y que, por supuesto, exige y requiere, aun cuando no siempre se trate de un modelo de carácter punitivo, de un poder legislativo, vale decir, de un sistema jurídico, en tanto conjunto de normas y en cuanto conjunto de órganos, que sea lo suficientemente fuerte y robusto para poder enfrentar exitosamente un problema como el de esta naturaleza de la criminalidad económica lo exige. El término mismo criminalidad no es de suyo de raigambre jurídico normativo, sino que procede fundamentalmente de las vertientes criminológicas o sociológicas. De allí que pueda ser entendido desde esta perspectiva, por lo menos desde dos puntos de vista. Uno, como una cualidad, como una propiedad, como un conjunto de atributos del hecho al cual se le califica de criminal. Pero también puede ser entendido no con relación a determinados hechos, sino más bien desde un punto de vista más general, como un dato que suministra a la sociedad según su propia estructura, dentro de la cual está presente también el conjunto normativo que se denomina derecho penal y que tiene a su vez por finalidad reducir, en cuanto define, regulariza y normativiza un fenómeno o un complejo de fenómenos sociales de los cuales se predica la condición de criminalidad. Contemporáneamente se ha planteado el concepto relativo a la denominada macrocriminalidad, que de acuerdo al material que hemos anexado puede ser entendido como una expresión que refiere una forma de utilización o de empleo ilícito o abusivo de leyes económicas y de los mecanismos de la actividad económica. En pocas palabras, el mal uso de aquellos mecanismos que ofrece la actividad económica y que son entonces colocados al servicio de propósitos o de fines o que alcanzan resultados respecto a los cuales el derecho penal no debe permanecer inerme. En efecto, de la macrocriminalidad puede decirse que existen claros antecedentes en la evolución histórica de la humanidad, vinculados, por ejemplo, al uso abusivo del poder, particularmente de la Fuerza Armada, como también el fenómeno del tráfico de drogas, que está asociado ciertamente a organizaciones de una enorme complejidad que utilizan o emplean en su propio beneficio determinados mecanismos, instituciones o reglas de la vida económica de la sociedad. Frente a todos estos fenómenos, el derecho penal ha de tener una respuesta que no siempre ha sido desafortunadamente oportuna ni acertada, pero ciertamente es innegable
que en el mundo contemporáneo el fenómeno de la macrocriminalidad ofrece una particular presencia y en el ámbito económico ciertamente registra una de sus mayores manifestaciones. Más allá de las definiciones o elaboraciones conceptuales alrededor de la criminalidad, o mejor dicho, de la macrocriminalidad económica, tenemos una serie de manifestaciones o de expresiones de la misma que pueden perfectamente señalarse como indicadores de esta moderna realidad penal económica. Es un fenómeno delictivo que trasciende las fronteras, puede llamarse o puede decirse que tiene una naturaleza internacional, y esto significa que sus conductas no pueden ser fácilmente ubicadas en un determinado territorio u ocurren de una manera simultánea o sucesiva en distintas entidades territoriales. Se caracterizan igualmente porque generalmente constituyen el abuso de una posición de poder o posición de dominio, y además tantas veces se confunden con actividades legales, lo que le da una apariencia de conformidad con el derecho. Por otra parte, el daño que ocasiona va más allá o trasciende el daño estrictamente individual o interpersonal, porque ello corresponde tanto a la naturaleza de los hechos que los constituyen como a las características propias de esta macrocriminalidad que va más allá de las fronteras y que muchas veces, inclusive con el apoyo de los modernos sistemas o modelos informáticos o digitales, resulta su ubicación territorial virtualmente imposible o muy difícil de determinar. Todos estos fenómenos anteriormente reseñados implican para el derecho, y muy especialmente para el derecho penal, un sobreesfuerzo en su diversificación, es decir, en el empeño y en la labor de definición o de descripción de conductas que son económicamente lesivas, tomando muy en cuenta las características del delito económico y de la criminalidad de donde proviene, en las cuales es necesario para su exitoso enfrentamiento que el legislador haga una suma y una concurrencia no sólo de los factores estrictamente racionales y sistemáticos del derecho, sino también de la creatividad y de la inventiva que, aun cuanto tradicionalmente se consideran extraños a la creación jurídica, en casos como el presente es importante o decisivo que el legislador y su natural producto, las leyes, sean capaces de amoldar o de reajustar o de crear las instituciones y las categorías jurídico-penales que sean aptas e idóneas para poder enfrentar exitosamente una criminalidad de como la que se contrae o se denomina criminalidad económica, y muy especialmente cuando se trata de la macrocriminalidad económica. El estereotipo de la criminalidad económica como proveniente única y exclusivamente de los poderosos, tal como que correspondía a los estudios realizados por Sutherland, no se corresponden adecuadamente a los fenómenos delictivos económicos de los tiempos contemporáneos, en los cuales puede hablarse de una democratización de la criminalidad económica, porque en efecto, en la medida en que el avance y el desarrollo de la economía se ha extendido también de un modo horizontal, y son muchos los agentes
que llevan a cabo actividades económicas cuya distorsión o abuso puede dar lugar a daños de naturaleza jurídico-penal, trae hoy en día una visión distinta del delincuente económico. Ya no se puede pensar que éste corresponde única y exclusivamente a los más poderosos dentro de la sociedad, tal como era la visión que durante mucho tiempo ha predominado, porque en tanto en cuanto ese poder se ha extendido y se ha diversificado, ya no puede decirse que está nada más que encapsulado o en manos de aquellos que disponen de enormes o grandes capitales económicos, aunque por supuesto corresponde a estos también la incriminación de posibles actividades delictivas. Mas lo cierto es que en la medida en que el desarrollo de la actividad económica se ha expandido, en esa misma medida pueden encontrarse agentes delictivos de naturaleza económica que no corresponden única y exclusivamente a los grandes emporios empresariales como tradicionalmente se han vinculado. En la evolución de la criminalidad económica no debe olvidarse que la misma ha estado asociado a fenómenos de carácter militar, abuso del poder militar, abuso del poder político, fenómenos de corrupción. Este es un trípode que puede decirse ha sido caldo de cultivo para lo que contemporáneamente puede denominarse criminalidad económica o macrocriminalidad económica, en la cual se conjugan factores de poder diverso, militar, político, económico, que muchas veces se confunden entre sí, particularmente en sociedades cada vez más complejas, en las cuales todos estos factores se reúnen y se suman en un marco único de criminalidad que da lugar, por lo tanto, a los retos definitorios del derecho penal y, por supuesto, de la política criminal en la elaboración, concreción y aplicación de decisiones políticos criminales que den lugar a una efectiva respuesta frente a estos fenómenos de distorsión socioeconómica. En la criminalidad económica no solo confluyen distintos sectores o actores de poder, sin que ello reniegue de la anteriormente expresada democratización de la delincuencia económica, sino que también confluyen otros factores vinculados a la complejidad social, en la cual encontramos que distintos sectores de la sociedad hablan distintos lenguajes y ello dificulta o compromete su interrelación o intercomunicación. Además, es obvio que existen cada vez más formas diversas y oportunidades múltiples de incurrir en comportamientos injustos de naturaleza económica. Y como antes se señaló, muchas veces estas formas y estas oportunidades son difícilmente delineables en cuanto lo lícito y lo ilícito, lo legal y lo ilegal, lo provechoso y lo dañoso. De allí que todos estos factores son también definidores de la criminalidad económica en los tiempos contemporáneos. En la definición de la sociedad actual ha venido ganando o cobrando carta de presentación y de identificación expresiones tales como la sociedad del conocimiento o la sociedad de riesgo, que en general tienden a tratar de alcanzar un denominador común
para el conjunto de características de la sociedad de la cual han escogido o seleccionado aquellos que consideran más relevantes. Ciertamente que lo que modernamente se ha considerado la sociedad de riesgos representa por parte del individuo, en este caso del agente económico, un comportamiento que, como tantas veces ya hemos señalado anteriormente, puede ser oscilante o, valga la redundancia o cacofonía, riesgoso, no solamente en cuanto a la obtención de beneficios, sino en cuanto a la eventual calificación o no de su comportamiento como contrario a derecho, de tal manera que la realización de la justicia, última meta definitiva, sentido y norte de la realización del derecho, también se encuentra expuesta a riesgos dentro de la sociedad de riesgos, riesgos que no sólo constituyen su no realización, su no alcance, sino que también esos riesgos vienen dados por las dificultades de poder deslindar aquello que es justo de lo que es injusto. En la lucha contra la criminalidad económica es necesario que el legislador, el jurista, el sistema jurídico en sí, reflexione a los fines de poder establecer un equilibrio razonable entre criterios de eficacia, criterios de oportunidad, criterios de proporcionalidad, que no deben conducirlo a la renegación u olvido de los principios fundamentales del derecho penal liberal. Ciertamente que algunos sectores doctrinarios han considerado que en la lucha contra la criminalidad económica, dadas sus características, el derecho penal debe adoptar medidas, mecanismos, categorías o instituciones que sean del todo novedosos. Ello es ciertamente deseable cuando no necesario e incluso cuando sus posibilidades también se presentan altamente difíciles de alcanzar. Pero ello no debe ir en detrimento de la fundamentación humanista del derecho penal liberal, que se traduce en un garantismo que está respaldado por el ordenamiento jurídico y que constituye un elemento de contrapeso frente a las posibilidades, que siempre las tiene, de abuso por parte del poder. De allí que es necesario que la política criminal se mida en funciones de eficacia, oportunidad y proporcionalidad, pero también es necesario que su instrumento fundamental en el orden punitivo, el derecho penal, debe tener en cuenta los fines que persigue, los resultados que ha de obtener, la consistencia y la coherencia entre ellos y con los valores y principios fundamentales del derecho penal, a los fines de dar lugar a un discurso legal que sea lo suficientemente democrático, lo suficientemente humanista y lo suficientemente eficaz. Otros elementos que son importantes a tener en consideración está que, por regla general, los autores de delitos económicos se encuentran socialmente adaptados y ello también va unido a que el derecho penal debe traducir a su propio lenguaje, a su propia terminología, elementos y categorías conceptuales que no corresponden en su origen, en su desarrollo, en su aplicación y en su dinámica al mundo jurídico, sino al mundo económico. El derecho penal también debe tomar en cuenta los avances tecnológicos, no sólo para la investigación, persecución y definición de los comportamientos injustos en materia económica, sino que también estos avances tecnológicos, tal como se ha señalado, por ejemplo, en el fenómeno de la macrocriminalidad económica, constituyen medios de comisión eficaces para la realización de delitos económicos. El tema de los avances tecnológicos y en suma de la tecnología
de lo cual no escapa, por supuesto, el mundo de lo digital o virtual, no solo es un instrumento, sino que también puede ser considerado como un objeto de la actividad delictiva. Y es aquí cuando nos encontramos frente a la intangibilidad de los hechos. Los delitos económicos no se caracterizan precisamente por constar en unos determinados cuerpos u objetos que sean empíricamente verificables, sino que trascienden a relaciones muy densas dentro de la sociedad. Así, por ejemplo, cuando se habla de orden económico o de sistema socioeconómico, no se está hablando de una cosa en particular, sino seguramente, y esto es una posibilidad hermenéutica, de una propiedad o característica o modo de entender una determinada realidad que no es en sí misma corpórea o física. En suma y para concluir, el derecho penal para enfrentar el fenómeno de la criminalidad y de la macrocriminalidad económica necesita recurrir a la política criminal, necesita el concurso de especialistas, tanto en materia política criminal como en derecho económico o en economía, y por supuesto en el propio derecho penal, y necesita que este conjunto de elementos políticos y de elementos técnicos o científicos se conjuguen entre sí a los fines de poder definir comportamientos que resulten susceptibles de ser aplicados e igualmente se puedan adoptar de consenso estrategias no solo punitivas, sino también preventivas y de control frente al amplio y complejo mundo de la actividad económica.